Listo, vamos. Buenas tardes, muy buenas tardes a todos los que nos están siguiendo a través de Facebook y a los que se conectan vía Zoom también. Este es un evento, ¿no? El Café Humanista es un programa creado por Humanist International en el 2017 y consiste en una serie de eventos en los que los participantes exponen sobre diversos temas y comparten sus conocimientos, ¿no? Esta es una charla online. Acá esta tarde tenemos a Hugo Ñopo, que es PhD en Economía por la Northwestern University de Illinois, máster en Economía Matemática por el Instituto de Matemática Pura Aplicada de Brasil, y tiene 2 grados universitarios, uno en Matemáticas por la Pontificia Universidad Católica del Perú y otro en Ingeniería de Sistemas por la UNI. Actualmente es investigador principal de GRADE, donde ha realizado estudios para el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Programa de las Naciones Unidas, la UNESCO y el Consorcio de Investigación Económica y Social. Sus investigaciones se centran principalmente en 2 temas, la educación y los mercados de trabajo, y en ella podemos encontrar puntos de especial interés para el humanismo secular en el Perú, como son la desigualdad de oportunidades por condiciones étnicas y sexuales y la solución de problemas con base en evidencia. Y para desarrollar el tema ya le damos pase a Hugo para que nos pueda, ¿no? exponer sobre el tema que nos convoca esta tarde aquí. Muy buenas tardes, Hugo, ¿cómo estás? Buenas tardes, Andy. Mucho gusto. Perfecto, entonces te dejamos ya para que puedas desarrollar este tema, desajustes globales y locales, inflación, inestabilidad cambiaria y sus impactos en la población vulnerable. Adelante, Hugo. Bueno, Andy, gracias. Gracias, Adrián, y gracias, Andy. Un placer estar aquí. Yo voy a dar una introducción muy breve, tratando de contextualizar estos temas, para después abrir la posibilidad al diálogo. Me parece muy importante, muy valioso que dialoguemos, especialmente, intercambiemos ideas. Hace 20 meses ya llegó una pandemia al mundo, 20, 21, 22, dependiendo de dónde estemos. Hace casi 2 años llegó una pandemia al mundo y aceleró muchos procesos que ya venían en marcha, que ya venían dándose. La digitalización, la automatización, la posibilidad de reunirnos sin tener que estar físicamente uno con el otro. Ya estaba esto germinando y la pandemia aceleró. Pero también, así como aceleró ciertos procesos, detuvo varios otros. La economía global se detuvo. La economía peruana particularmente se detuvo aún más que la economía global. Y lo que está sucediendo ahora es el recalentamiento de los motores de las economías. Y entonces, cuando la economía venía funcionando 2 años atrás y se detuvo y hoy está retomándose, hay varios elementos dentro de las cadenas de producción que no necesariamente se retoman en el mismo momento, no necesariamente se retoman a la misma velocidad. Pensemos en un caso muy concreto, que es el que acabo de experimentar hace unas semanas. La producción de automóviles. La producción de automóviles allá en el mundo desarrollado, de repente en Estados Unidos, en Europa. Todos los insumos dentro de la cadena productiva para la producción de automóviles estaban puestos ahí hace 2 años y hoy ya no necesariamente todos están ahí. Se está queriendo reiniciar la cadena de montaje automotora y hay insumos faltantes. Y a veces basta con que haya un insumo faltante para que toda la producción se detenga. Y es lo que está sucediendo. La producción de automóviles está detenida en los Estados Unidos y los nuevos automóviles entonces tienen unos precios muy, muy elevados respecto a los anteriores. Los alquileres de autos, que es un mercado muy amplio ahí en los Estados Unidos, también está teniendo precios muy elevados. Y entonces, miren, este es un segmento del mercado o un mercado en el que hay precios que se están disparando. Algo similar ha pasado con la producción de alimentos. Cuando 2 años atrás se detuvo la economía, no necesariamente se plantaron todas las semillas de todo lo que se iba a consumir durante todo el tiempo. Se paró la producción de papas, se paró la producción de maíz, etc. No sé si recuerdan, pero 2 años atrás, cuando se tenía todo ese maíz que se había producido, que se pensaba consumir, y resulta que no se estaba consumiendo para los, por ejemplo, pollos, el precio del pollo, ¡pum!, cayó notablemente.
pero después volvió a subir. Y están sucediendo esos ajustes y desajustes en las economías. Y hablo de las economías en plural, porque esto viene sucediendo en todo el mundo. Cuando hay esas inestabilidades de precios, lo que después tiende a suceder es que en conjunto los precios aumentan. Y esto está sucediendo en particular con los alimentos. Por esto que les cuento de las cadenas de producción, pero también por la demanda entonces, por alimentos que ha crecido. Contando que el mundo está experimentando muchos desajustes. Cuando la economía se paró 2 años atrás, todo venía funcionando con unas fajas de transmisión, vamos a poner la imagen. Todo venía funcionando secuencialmente y todos los procesos de producción estaban enganchados unos a otros para producir todo lo que consumíamos los seres humanos en el mundo. Eso de manera repentina se detuvo hace 2 años. Y hoy, cuando se está tratando de retomar, resulta que no es sencillo retomar la economía. No todos los insumos para la producción de todos los productos están disponibles en el mismo momento en que se necesitan. Y a veces basta con que falte un insumo, digamos, basta con que falte un chip para la producción de un automóvil, para que toda la producción del automóvil se detenga. Y entonces después en el mercado, cuando se demanda ese automóvil, al haber una reducción en la oferta, lo que sucede con el precio de ese automóvil es que sube. Lo mismo pasa con muchísimos de los alimentos. Durante estos 2 años no se sembraron todos los trigos, maíces, papas, tubérculos, etcétera, en sus momentos, o no se sembraron en la misma proporción porque no se tenía certeza de cuándo se iban a necesitar todos estos resultados. Y entonces muchos alimentos se han rezagado en su producción. Se han rezagado en su producción frente a un consumo mundial que sigue ahí y sigue siempre creciendo con una trayectoria que monótonamente crece. Pero además, a esto sumémosle que los estados en el mundo han dado subsidios a las poblaciones más pobres, sea por transferencias de dinero, sea por cheques, sea por seguros de desempleo. Por múltiples formas, los hogares pobres y vulnerables han recibido subsidios. Entonces, los hogares tienen un poquito más de cash en el bolsillo y los alimentos que consumen están un poquito más escasos. Hay más dinero y hay más escasez. ¿Qué pasa entonces? Simple ley de oferta y demanda. Los precios de los alimentos suben. Estoy simplificando las cosas, obviamente, estoy sobresimplificando, pero algo de eso viene sucediendo. Hay una inflación en los precios de los alimentos que después se transmite de manera global, porque muchos de los alimentos que se consumen masivamente en los países se transan internacionalmente muchísimo. Los commodities, el trigo, el maíz, para alimentar a los pollos, por ejemplo, o para producir los panes, por ejemplo. Todo eso se transa de manera internacional a volúmenes gigantescos. Y esos precios básicos de los alimentos vienen subiendo. ¿Y después qué pasa cuando los precios de los alimentos suben? Comienzan a subir otros precios. Si es que el hogar pobre o vulnerable comienza a ver que sus costos, sus gastos están comenzando a aumentar, bueno, entonces ellos después van a demandar salarios más altos en sus trabajos. Y aquí está el otro efecto que viene sucediendo en los mercados globales, y es que los segmentos de mano de obra no calificada o de baja calificación tienen exceso de demanda en este momento. Los negocios, las empresas, las firmas están tratando de conseguir mano de obra y esa mano de obra no está dispuesta a trabajar hoy por los salarios que se están ofreciendo en este momento, sea porque tienen el cash adicional de los recursos que los estados han dado, o sea porque pues no están dispuestos a ir a trabajar en las condiciones de, vamos a decir, riesgo que hay en este momento todavía en la economía global. Entonces hay ajustes y desajustes. Traslademos todo eso a nuestra economía local, a nuestra economía peruana, donde hubo una elección que generó dudas, temores, riesgos, que ha traído inestabilidades. Nuestra economía es una economía pequeña pero abierta, entonces las inflaciones que puedan suceder allá afuera se traducen y se reflejan y se exacerban también por los riesgos que les mencionaba, las faltas de confianza y tal. Y entonces tenemos una inflación que en un componente es importado y en otro componente es reforzado por las cosas que vienen sucediendo aquí en el país.
Entonces hay una inflación de algunos precios de algunos alimentos y en particular lo que está sucediendo también es esta alza del precio del dólar. Y esta alza del precio del dólar tiene que ver con estos comercios internacionales por un lado, pero por otro lado también tiene que ver con un fenómeno que ha venido sucediendo en toda América Latina. Una vez que llegó la pandemia y llegó esta incertidumbre global, muchos de los capitales que estaban en América Latina han ido a territorios más seguros, territorios más estables, territorios menos riesgosos. Esto ha empujado el tipo de cambio aún un poco más en todas las economías de la región. Y a esto sumémosle esto otro que les decía, el efecto local de incertidumbre, que hace que exista un poquito más de miedos, incertidumbres, incertezas, que hace que más capitales peruanos ya particularmente traten de salir. Todos estos son capitales que para poder salir tienen que convertirse a dólares. Entonces la demanda por dólares aumenta. La demanda por dólares aumenta en un contexto global como el que les cuento. Entonces el precio del dólar tiene que ir subiendo. Y es lo que ha venido sucediendo en todo este tiempo. Ahí es donde opera un banco central como el que tenemos, que trata de limitar las fluctuaciones. Que si va a haber una subida, sea de la manera más lineal, monótona y suave posible, y que no tenga saltos, que no tenga altibajos tan marcados, quitar la volatilidad, la variabilidad. De eso se ha encargado el Banco Central. Pero las tendencias son tendencias y no se pueden revertir. Eso es lo que está sucediendo ahora. El tipo de cambio ya de repente encontró un punto estable, pero está mucho más alto que el que teníamos de repente 6 y hasta 12 o 24 meses atrás. Así se suman las cosas. Una economía que está rebotando ahora, y nuestro PBI ya casi ha alcanzado niveles prepandemia, lo cual resulta ser una magnífica noticia. Insisto en el ya casi, todavía no estamos ahí. Pero si ya estamos ahí en términos de PBI, en términos de producto, todavía no estamos ahí en términos de la masa laboral, la masa salarial. Todavía los ingresos laborales de las personas no están en los niveles en que estaban hace 2 años. Entonces, ¿cuánto entra a los hogares por medio del trabajo? Todavía es un pendiente. Y esto es importante porque para los hogares, 80% del presupuesto se financia con recursos del trabajo. El 20% restante se financia con recursos que provienen de rentas o de transferencias. ¿A qué me refiero con esto? Una renta es alquilar una tiendita, alquilar un departamentito, algún activo que tenga el hogar para recibir ingresos, o me refería a las transferencias también. La transferencia es una herramienta que ha existido ahí para los hogares durante mucho tiempo, y existen 2 tipos de transferencias: las transferencias que los estados hacen a los hogares y las transferencias que suceden entre hogares, esa solidaridad tan común que existe entre los peruanos. Está ahí, y todo eso, las rentas y las transferencias, explican tan solo 1/5 de los presupuestos de los hogares. La gran mayoría de los presupuestos de los hogares, 80%, se explica o se financia gracias al trabajo. Así de importante es el trabajo. Lamentablemente, todavía no se ha recuperado. Entonces, esas son principalmente las pinceladas, los elementos centrales de dónde estamos en este momento. Una inflación en diversos insumos de la canasta de consumo internacionales, particularmente en los alimentos. Un exceso de demanda de mano de obra no calificada en las economías desarrolladas, un rebote en las economías no desarrolladas, y un rebote particularmente marcado en una economía como la nuestra, peruana, pero un rebote en el PBI, siendo que todavía no se da un rebote de la misma magnitud en el empleo. Ahí el pendiente todavía. Ese es el resumen, y abrimos el espacio para la conversación. Perfecto. A ver, a los que nos están siguiendo por Facebook la transmisión, por favor pueden escribir sus preguntas. Muy interesante, Hugo, la exposición que has hecho hasta este momento. Y sí, habría que derribar de pronto algunos mitos, ¿no? Por ejemplo,
no puedo dejar de pensar en muchas de las noticias coyunturales sobre el tema que se han presentado, sobre todo ahora que has mencionado al Banco Central de Reserva, ¿no? ¿Qué opinas de estas noticias o estas publicaciones que circulan, abundan en redes sociales que dicen que, por ejemplo, hay un plan maquiavélico del Banco Central de Reserva para hacer que el dólar se siga disparando, o no ha hecho lo que ha tenido que hacer para controlarlo? Es un lugar común que se repite mucho en redes sociales. ¿Esto tiene sustento real o estamos hablando solamente de una idea que se repite porque sí, nada más? No soy un especialista macroeconómico, pero lo poco que he podido ver y lo poco que he podido leer a colegas que sí son especialistas, me dice que el Banco Central está haciendo una magnífica tarea, utilizando diversos instrumentos para el corto, mediano y largo plazo para suavizar la tendencia del dólar. Que el dólar suba no es algo que pueda controlar el Banco Central, hay que tener claridad de eso. El rol del Banco Central no es combatir el alza del dólar. No, 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 no. El rol del Banco Central es suavizar la volatilidad de esa eventual alza, que no vaya haciendo altibajos y volatilidades muy altas, porque es esa volatilidad la que genera incertidumbres dentro de la economía y eso es lo que hay que combatir. De eso se está encargando el Banco Central. Yo no conozco la situación contrafactual, o sea, cómo sería, o las situaciones contrafactuales, cómo sería si es que el Banco Central fuera más agresivo, cómo hubiera sido la situación si el Banco Central fuera menos agresivo. Esas cosas no las conozco, pero insisto, leyendo a quienes de verdad saben, llego a la conclusión de que no hay mucho asidero para esos reclamos que se hacen al Banco Central. El Banco Central es una institución muy sólida, muy seria, con técnicos muy sólidos y responsables que están a cargo de la situación, hasta donde yo puedo dar fe. Correcto. Ya saben, pueden hacer sus preguntas y en Facebook. No sé si Miguel por ahí tienes una pregunta también, creo que estás muy, muy atento a la exposición de Hugo. Miguel, estabas anotando ahí. Te habla Miguel Yáñez. Sí, adelante, Miguel. ¿Qué tanto puede influir la situación política de un país en la economía? Porque se decía que si este gobierno sale a la luz, o sea, por la segunda vuelta, va a pasar una cosa, y si el otro candidato ganaba, iba a pasar otra cosa. ¿Qué tan cierto puede llegar a ser esto? Bueno, ya ganó uno de los candidatos y están culpándolo de la catástrofe que está ocurriendo con la economía ahora, sobre todo sobre el dólar, ¿no? Bueno, yo primero replicaría en el siguiente sentido. No estamos teniendo una catástrofe económica en el corto plazo. Sorprendentemente, el PBI está rebotando a niveles ya casi cercanos a los que teníamos hace 2 años. Entonces, hay una recuperación que es bastante interesante. Enfatizo, no estamos en los niveles de hace 2 años, especialmente en términos de la masa salarial, especialmente en términos de empleo. Entonces, ¿estamos teniendo una catástrofe económica? No, no estamos teniendo una catástrofe económica. ¿Estamos teniendo problemas? Sí, tenemos problemas económicos. Y entonces me remito a la primera parte de tu pregunta. ¿Es esto todo atribuible ¿es esto atribuible al gobierno? La respuesta es en una medida importante, sí. ¿Es esto todo atribuible al gobierno? Y la respuesta es un claro no. Hay factores globales. Por eso enfaticé bastante en el título de la charla y en la manera en que hice la introducción de los temas, porque hay factores globales y hay factores locales. Ambos vienen sumando bastante para la situación en la que nos encontramos ahora. Frente a los factores globales hay muy poco que se pueda hacer. Para los factores locales sí. Y de lo que se trata entonces es de exigirle al Ejecutivo que dé señales claras de estabilidad, de señales claras de manejo sólido, técnico, ya no solamente de la macroeconomía y lo fiscal, que es lo que regularmente exigimos, sino también un manejo sólido, técnico de ese eterno faltante que es la microeconomía, las instituciones microeconómicas, un INDECOPI técnico, sólido e independiente,
una vuelta a las aulas bien pensado, diseñado, gradual, con estrategias de despliegue y repliegue. Una vacunación que felizmente hasta donde podemos ver viene funcionando, viene sucediendo bien. Tenemos varias cosas que exigir en cuanto a un manejo sólido, técnico, confiable del Ejecutivo. Acá Adrián Núñez pregunta desde el chat, en el Facebook, pregunta, dice, ¿hay algo que debería estar haciendo? Bueno, en cierta parte lo ha respondido, ¿no? ¿Hay algo que debería estar haciendo el Ejecutivo para limitar la volatilidad del tipo de cambio? ¿Y qué porcentaje sería atribuible al gobierno en esta, ¿no? Estas circunstancias que estamos viviendo ahora? Sí, me adelanté a la respuesta, justamente la Sí. había leído y me adelanté vinculándola a la anterior. Ahora, ¿qué porcentaje? Eso es bien difícil de establecer. No soy un especialista y aún para los especialistas es tarea muy difícil saber cuánto es local y cuánto es global. Solo me atrevo a decir que es que hay ambos factores sobre la mesa. Ahora, respecto a este término que usó Miguel, me llama mucho la curiosidad, bueno, como comunicador, es catástrofe, ¿no? O sea, y creo que muchas personas o un gran sector de la población tiene en la mente esos términos o esas ideas, ¿no? De que estamos prácticamente Claro. en el apocalipsis económico, ¿no? Entonces, No, que yo lo decía entre comillas, lo decía entre sí, claro, comillas claro, porque pero me refiero a que el lenguaje dice mucho de lo que algunos piensan, ¿no? O sea, o repetimos de claro, pronto inconscientemente en una conversación de familia o, ¿no? En el trabajo, y entonces va creando una bola, ¿no? Y creo que no sé qué responsabilidad también tiene la forma como se informa sobre economía en los medios de comunicación, Hugo, ¿no? O sea, yo sé que tú has puesto bastante énfasis en usar data para opinar, por ejemplo, ¿no? En este libro, ¿no? Estoy acordándome de este libro de, ¿no? La fórmula del gol, ¿no? Donde se hace mucho énfasis en que una cosa son las opiniones que dicen alegremente los periodistas deportivos y otra cosa son los datos duros que de pronto nos dan, son contraintuitivas, ¿no? O sea, son totalmente distintos a lo que podemos soltar o decir, ¿no? Como por ejemplo, sí, están conspirando en el BCR, ¿no? O es un desastre todo, o todo está mal, ¿no? Y en realidad si lo analizamos en un contexto global, no todo es tan sencillo ni todo es blanco y negro, ¿no? ¿Qué responsabilidad tienen los medios de comunicación en la forma, en la manera como informan, ya yendo específicamente al tema económico, ¿no? Nosotros siempre peleamos porque tenemos un programa de divulgación científica y siempre estamos peleando cómo se informa sobre ciencia, por ejemplo, se informa muy mal, ¿no? Entonces, imagino que en lo económico también pasa o pasaría exactamente lo mismo, Hugo. Sí, pasa lo mismo. Se informa muy mal. Digamos, si pensamos en el mercado de información periodística, de información cotidiana, de información de corto plazo, en ese mercado de información hay un problema muy serio con la oferta de información. Los medios, los diarios, la televisión, la radio, hay una limitación bien, bien marcada. Las excepciones son escasas, que las hay, ¿no? Pero son escasas. Pero el problema no está solo en la oferta informativa. Hay un problema también gigantesco en la demanda por información. Nosotros, los ciudadanos, los que demandamos información, no ponemos altos estándares cuando llega un fake news en algún medio. No somos consumidores tan serios, responsables como para exigir que esto se aclare, se corrija, ¿no? No somos unos consumidores muy demandantes, por un lado, pero por otro, esto también responde a que en promedio, en el agregado, somos unos consumidores que venimos de una formación escolar y universitaria bastante deficiente. Entonces, es aquí donde se reflejan esos problemas de largo plazo. En ese mercado de la información, insisto, hay problemas de oferta, pero también hay problemas de demanda que nos llevan a ese mal equilibrio, a ese equilibrio terrible de fake news, de alarmismos que estamos viendo. Un consuelo podría ser que no somos aislados, no somos únicos. Este es un problema global, sí, pero mal de muchos, consuelo de tontos. También es cierto que hay que decir que ese problema global en nuestro país tenemos varias razones para pensar que es más marcado, exacerbado, y hay que trabajar en ello.
Correcto. Por favor, sigan haciendo sus preguntas en Facebook. Fran PC pregunta desde el Facebook. Dice, ¿cuáles son los parámetros que debería mejorar el gobierno para retomar el PBI? El crecimiento del PBI, el Ujú. crecimiento de la producción. Eh, Como decía, mágicamente, no mágicamente, por un efecto rebote, y aquí las declaraciones de Carlos Anderson hace algunos meses son importantísimas. Lo que hay es un efecto rebote, y lo que estamos teniendo es que ese efecto rebote felizmente está funcionando, sucediendo de forma tal que ya estamos llegando a niveles casi similares a los que teníamos pre-pandemia. Bien, bienvenido. Pero quiero enfatizar que lo único que importa no es el PBI. Más importante que el PBI para nosotros, para los hogares, es cuánto empleo hay, cuánto ingreso se genera gracias al empleo. Y el mejor indicador para eso es la masa salarial. En masa salarial todavía no estamos cercanos a niveles como los que teníamos 2 años atrás. Entonces, el dinero que está yendo a los hogares, gracias al trabajo, todavía es menor al que iba 2 años atrás. Y ahí hay un pendiente. Aclarando esto, PBI, empleo, ingresos del país versus ingresos de los hogares, me remito a la pregunta de Frank. ¿Qué es lo que debería hacer el gobierno? Y voy a echar mano de lo que ya dije hace algunos minutos, hace 8 o 10 minutos, y es, el gobierno tiene que generar confianza, tiene que generar estabilidad. ¿Y cómo genera estabilidad, confianza un gobierno? Mostrando manejo sólido, manejo técnico. E insisto, ya no solamente de la macroeconomía, lo monetario, lo fiscal, sino también de la microeconomía, de que un Indecopi funcione de manera sólida, técnica, independiente, que un Ministerio de Salud nos provea a los peruanos de una vacunación efectiva, rápida, bien desplegada, que un Ministerio de Educación reabra las aulas para que nuestros estudiantes no sigan recluidos cada quien en su casa con señales de internet precarias y puedan retomarse no solamente los aprendizajes, no solamente la parte cognitiva del proceso educativo, sino también, tan o más importante, la parte socioemocional. Las interrelaciones entre seres humanos que se dan en el sistema educativo tienen que retomarse. Y entonces, esos serían los elementos básicos, centrales de un conjunto de señales que el gobierno tendría que dar para generar confianza y estabilidades. Ujú. Hay dos conceptos que siempre los escucho, los repito y son hasta algunos piensan que son sinónimos, ¿no? Esta idea de desarrollo y crecimiento, ¿no? Está muy vinculado al asunto económico, ¿no? Entonces, muchos, incluso pareciera, en esta campaña, prácticamente algunos han escuchado que la economía es como un dios sobre el cual todo lo demás es absolutamente secundario, ¿no? Es decir, todo gira en torno a los números, el crecimiento macroeconómico, y todo lo demás se puede hacer ¿no? Mirar de reojo, hacer un ladito, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque lo económico es lo más importante. Y creo yo, y si estoy equivocado, Hugo, la economía está articulada a muchos factores, ¿no? O sea, la calidad de vida, la calidad en cuanto a derechos humanos, la calidad en cuanto a ser equitativo, la calidad, la lucha contra la corrupción. Es decir, hay muchos temas que están ligados a la economía y que la gente piensa que no están ligados a lo económico. Dice, no, lo principal es la economía, lo demás es ya después se verá, ¿no? Entonces, creo que habría que explicar eso de pronto, Hugo, ¿no? No, los que no somos economistas, entonces entender qué cosa es la economía. Es como, a veces es como un dios, ¿no? Que está totalmente aislado y separado y por el cual perdonamos a nuestros políticos absolutamente todo en pos de una economía que sigue creciendo, ¿no? No importa lo demás, ¿no? Hugo. Sí, sí, sí. A ver, la economía es muy importante. Ya hemos vivido épocas en las que nuestra economía estaba mal y ay, que la pasamos mal, ¿no? No sé si recordarán fines de los 80, ese primer gobierno del APRA tan desastroso, con hiperinflación, mal manejo económico. Entonces ya estamos curados de saber que cuando a la economía le va mal, todo el país se descompone. Entonces, todo esto sirve para poner como elemento central y fundamental cuán importante es la economía. La economía es importantísima, sí, pero no lo es todo, tal como dices tú.
no solamente necesitamos una mejor economía. Necesitamos una mejor economía, sí, pero además de eso, tenemos que ir a el nivel más alto, el nivel mayor, que es, así como necesitamos una mejor economía, necesitamos una mejor sociedad. Finalmente, de lo que se trata de aquí es de vivir en bienestar, vivir con bienestar. Ese bienestar, en el sentido más amplio de la palabra, se consigue parcialmente con dinero, claro, con economía, pero no solamente con dinero. Hay elementos de el buen convivir, la cohesión social, la confianza interpersonal, que no dependen únicamente de dinero, sino que dependen de algo más. Entonces, así cuando siempre hablamos, o muchas veces hablamos de la importancia del modelo económico y hay que hacerle ajustes y desajustes para tener un buen modelo económico para el país, tenemos que pensar también en que necesitamos un buen modelo social para el país. Porque esa buena convivencia, esa cohesión, no va a suceder de la noche a la mañana, no va a suceder por generación espontánea. Tiene que construirse, tiene que haber una ingeniería social que la construya. Y ahí no hemos prestado mucha atención. Ahí hay un pendiente bien grande. Así como necesitamos un buen modelo económico, que vale la pena discutir y encontrar el justo medio, todo lo que tú quieras, también hay que discutir acerca del buen modelo social que queremos seguir. Hay más preguntas de Facebook, por favor sigan haciendo sus preguntas, escríbanle que las vamos a leer todas acá, aprovechando el tiempo. Aquí pregunta Elena Lija, dice, ayer en el Congreso justo Franke refutó a Anderson con una encuesta que le hacía el BCR a empresarios. ¿A qué se refería Franke? ¿Qué encuesta es esa? ¿Es una estadística? ¿De qué trata? No sé si estás al tanto de esta pregunta aquí, Elena Lija. Sí, tú sabes que no estoy al tanto, no. Ya hace algún tiempo, hace algunos años, he optado por no seguir lo que pasa en el Congreso. Un poquito de sanidad mental también. Eso es importante. Sí. Leo y me entero, pero no sigo al detalle. Acá hay otra pregunta, dice acá. Daniel Carvajal dice, ¿te parece coherente la reforma tributaria orientada, esto le preocupa a mucha gente ahorita, orientada a sacarle más dinero a los formales que aportan bastante sin medidas consistentes que combatan la evasión? A veces parece que la izquierda se queda en lo simbólico. Acá respecto a la reforma tributaria. Sí, sí. Y lo que pasa también es que no conocemos muchos detalles de esa propuesta de reforma tributaria. Tenemos algunas pinceladas, algunas ideas que dice que los que más tienen van a tributar más y tal. Pero ahí en tributación también pasa lo siguiente. Los que más tienen, los que de verdad tienen mucho, la punta del iceberg, ellos tienen muchas maneras de eludir la tributación y pueden llevarse su dinero fuera del país o pueden llevar cuentas especiales llevadas por abogados y contadores que les puedan asesorar especialmente y tal, y tienen los medios legales, los medios de tributar menos. Ese es un extremo, la punta del iceberg. En el otro extremo de la distribución están los pobres y vulnerables que teniendo ingresos tan bajos acaban no tributando. Y siempre quedamos en el medio esta clase media. Vamos a decir clase media o clase media un poquito más acomodada, los que tenemos de repente algún conjunto de ingresos y tributamos, pero no tenemos tantos ingresos como para llevar nuestro dinero a paraísos fiscales o contratar a abogados y contadores especiales que nos permitan tributar menos, ¿no? Entonces, siempre estas legislaciones, no lo digo por el Perú, lo digo en general, estas legislaciones terminan aplastando más a ese segmento medio, a ese segmento emergente, a esa mitad del sándwich que siempre queda entrampada en múltiples políticas públicas. Ahora bien, también es cierto que cuando miramos al Perú comparativamente con el resto de países de América Latina o del mundo en general, lamentablemente somos uno de los países que menos impuestos recauda. Entonces hay que recaudar más. Y recaudar más requiere hacer ambas cosas. Ampliar la base, que más personas tributen, especialmente aquí, pobres y vulnerables, y aquí también la punta del iceberg, que más personas tributen, y que todos los que tributan también tributen tasas más altas.
Esto es bien impopular, es bien difícil de hacer, bien difícil de decir. Recordemos que las últimas revueltas en Colombia, 6 meses atrás, fueron muy serias y pusieron en jaque al gobierno justamente por haber planteado una reforma tributaria más o menos como la que cuento, ¿no? Entonces, es bien difícil de implementar, es bien difícil de hacer, especialmente en estados como los nuestros, que tienen la imagen de ser poco efectivos, poco presentes, de no dar los servicios que los ciudadanos demandan, ¿no? Entonces, es bien difícil, pero bien necesario. Es bien difícil e impopular, pero tremendamente innecesario. Entonces, yo ahí también, en una medida importante, reconozco una valentía, vamos a usar el término, valentía del Ministerio de Economía y Finanzas de poner esta discusión sobre la mesa. Ya después habrá que preguntarse sobre los detalles técnicos de cómo es que se va a hacer eso, qué tipo de impuestos van a ponerse aquí, qué tasas van a aumentar, todo esto es importante. Dicho esto, también hay otro elemento que debería cambiar, debería mejorarse y no necesariamente requiere de reformas o de legislación, y es el accionar de la SUNAT. La SUNAT puede usar más herramientas de la tecnología moderna, usar Big Data, por ejemplo, para detectar más y cada vez mejor a los evasores. Parte de la tarea, entonces, en resumen, se puede hacer con una reforma tributaria, como la que eventualmente se discutirá en su momento. Aún no conocemos los detalles, quiero insistir, pero parte también puede conseguirse con una SUNAT que sea más efectiva, que opere mejor. Acá Adrián hace una pregunta, que es una pregunta que genera muchos debates también. Dice, ¿una economía extractiva puede generar desarrollo económico? Y aquí es una pregunta que tiene bastantes matices también, ¿no? Claro, claro. Lo que hemos venido viendo en los últimos años es que no tanto, ¿no? Esta economía extractiva que fundamentalmente somos nos ha permitido crecer en términos de PBI, y eso está muy bien, es aplaudible, pero las condiciones laborales no han crecido tan bien, o la masa salarial, para ponerlo en ese sentido, no ha crecido tanto o tan bien como el PBI. Y esa masa salarial es la que de verdad, al final de cuentas, importa en los bolsillos de los hogares, ¿no? Y yo quiero insistir, el punto adicional que ya puse hace unos minutos, y es, no basta con crecer más, que el país tenga más dinero, que los hogares tengan más dinero, no todo es cuestión de solo dinero. Desarrollo es más que eso, desarrollo es mucho más que eso, generar una sociedad nuevamente más sólida, más cohesionada, donde todos podamos convivir mejor, donde existan menos riesgos de asaltos, por ejemplo, ¿no? Entonces, no basta con tener una economía extractiva, pero claro que ayuda y muchísimo esta economía extractiva en este momento en que los precios de los minerales están felizmente bien. Correcto. Acá Miguel pregunta, ¿cobrarle a los grandes deudores de la SUNAT ayudaría a nuestra economía? O, bueno, yo complementaría esta pregunta, ¿o solamente es un discurso demagógico cuando dicen hay que bajar el sueldo a los congresistas, al presidente, a los ministros, o sí tendría un impacto directo en la economía, vos? La sumatoria de todas esas deudas es un monto considerable cuando se mira así en términos absolutos, pero cuando se le compara con, por ejemplo, el PBI o la inversión en alguno de los grandes sectores como la salud o la educación, resulta que ya no es tan grande. O sea, en realidad no mueve tanto la aguja del fisco peruano. Es más mediático que efectivo en términos económicos, financieros. Pero igual no es poco dinero. Muchas cosas importantes se puede hacer con eso. Pero ahora, cobrar a los deudores de la SUNAT no es cosa sencilla tampoco, porque felizmente vivimos en un estado de derecho donde cada quien puede disputar aquello que considera es justo o injusto. Y existen debidos procesos, existen secuencias de diversas instancias de decisión hasta que los cobros sucedan, ¿no? Entonces, cobrarle a los grandes deudores de la ciudad no es inmediato ni sencillo, hay que seguir ciertos procedimientos. Tampoco está garantizado que todo esto vaya a ser cobrable, ¿no? No es tan sencillo, es mucho más mediático que efectivo.
Ujú. Tú mencionaste hace un momento, se me ha quedado la Big Data, ¿no? Entonces se me viene a la mente, hemos conversado hace poco con varios especialistas sobre inteligencia artificial, ¿no? Machine Learning, todas estas tecnologías aplicadas. ¿Cuánto ayudaría a nuestros procesos el sistematizar? Por ejemplo, estoy pensando que en muchos casos de corrupción se dan porque interviene, es una teoría de un amigo, ¿no? Que se interviene mucho a las personas, ¿no? Entonces, y me decía que mientras más los sistemas reemplacen algunas funciones humanas, probablemente podamos ayudar a la lucha contra la corrupción, que tiene un impacto directo en nuestra economía, ¿no? ¿Cuánto ayudaría los sistemas, ¿no? El uso de tecnologías precisamente a evitar estos problemas que vemos que inciden directamente en lo económico? Ya, ese es un sueño sobrevendido, voy a Ujú. decir. El sueño de que tecnologizando, automatizando, vamos a cerrarle el camino a la corrupción, es un sueño sobrevendido, porque finalmente los usuarios de los sistemas, de todos los sistemas, los usuarios, somos siempre los seres humanos. Y somos los seres humanos los que finalmente nos corrompemos. Entonces, por más que existan reglas y pesos y contrapesos, cuando el ser humano quiere ser corrupto, encuentra la manera de corromperse, ¿no? Entonces ahí hay que reconocer eso también. No es un panacea. Ahora sí, el que exista toda esta trazabilidad de las transacciones y que todo pueda registrarse electrónicamente y pueda hacerse el trabajo detectivesco de seguir los flujos de dinero, obviamente ayuda a detectar las corrupciones una vez sucedieron, ¿no? Entonces, sí, ¿la tecnología va a evitar que exista corrupción? No, pero una vez que la corrupción sucede, es más fácil de perseguir e identificar. Sí. Eso es importante. Y este tema, bueno, ya que estamos en el tema de mencionar la corrupción, por ejemplo, hemos visto nuestros últimos gobernantes, presidentes, están involucrados en escándalos de corrupción y de dinero en el extranjero, ¿no? Con este escándalo de los Pandora Papers, ¿no? Y demás, eh, ¿qué podríamos hacer en ese caso, ¿no? O sea, porque ahí también se da un montón de plata, ¿no? Con las puertas giratorias, los acuerdos bajo la mesa. Y acá es el más claro ejemplo que la política incide directamente en lo económico, ¿no? Cuando la gente dice, no me interesa la política, no, entonces, no, no. Ahora vemos claramente la relación fuerte entre lo político y lo económico. Sí, y una cosa que quiero agregar, Andy, es que parte de eso que acabas de denunciar de los Panama Papers y los flujos de dinero hacia el exterior y los paraísos fiscales, etcétera, parte de eso es legal. Parte de eso Ujú. es perfectamente legal. Tiene un marco legal que permite que estas cosas sucedan. Parte de eso es corrupción, sí. Parte de eso es ilegal, sí. Pero una Ujú. parte importante es legal. Entonces, esto me lleva a decir que no se trata solamente de pensar en legislación y reglas, sino que también hay algo importante respecto de el comportamiento humano, la forma en que nos comportamos los seres humanos y cómo es que nuestra élite, en este caso, tiene este tipo de comportamientos. Entonces, lo que nos toca también como ciudadanos, como masa ciudadana, es exigirle un mejor comportamiento a nuestras élites. Pero para exigirle un mejor comportamiento a nuestras élites, esto pasa también por exigirnos a nosotros mismos un mejor comportamiento. ¿Cómo es que somos un país donde 70% del empleo es informal? ¿Cómo es que somos un país donde una luz roja en un semáforo es un referente, pero no una orden de detenerse? ¿Cómo es que somos un país donde el tránsito de las ciudades es tan caótico? Tenemos que comenzar a exigirnos a nosotros mismos un comportamiento un poco más ciudadano, ético, moral, y por esa vía exigirle a nuestras élites un comportamiento similar. No todo se va a resolver con legislación y con Ujú. normas, Ujú. también depende de nuestros comportamientos. Claro. Pueden seguir haciendo sus preguntas mientras los minutos que nos quedan aquí en esta conversación. Eh, se me viene a la mente esta idea, justo que he mencionado de leyes. Un amigo me decía que la solución a esta es formalizar a todos, formalicemos a todos, ¿no? Me recuerda un poco el espíritu de lo que plantea Hernando Soto en el Ministerio de Capital, ¿no? La solución pasa por darle títulos de propiedad y formalización, y esto se ha repetido mucho, ¿no? Lo escucho muy seguido, ¿no? Hay que formalizar a todos, esa es la solución para acabar con todo este problema, ¿no? Estos informales que vienen, ¿no? Eh, entonces, y sin embargo, sí, pero precisamente nuestra economía en esta pandemia nos ha quedado claro
la informalidad que existe, ¿no? La precariedad que existe, ¿no? El subempleo, ¿no? El desempleo, ya sin mencionar estas nuevas formas de que ya deben estar en la mira, ¿no? Estos trabajos de los repartidores, ¿no? Que creo que son los que más precarizado tienen el empleo, ¿no? Y prácticamente ya no tienen, muchos ya no tienen derechos laborales, ¿no? Entonces, ¿qué opinas de estos sistemas alternativos, si quiere llamar de alguna manera, ¿no? De empleo que la gente tiene y que, ya bueno, ya que hablamos de tributación, también está relacionado, ¿no? El hecho de que la gente en este tipo de trabajos ya muchos no tributan o prefieren vivir así, todo se soluciona con formalizar, como dicen muchos, ¿no? ¿Cuál sería un poco la solución o el rumbo, si es que hay algún norte para solucionar ese problema? Claro, pero atención a la tautología de Ujú. este tipo de argumentos, ¿no? ¿Cuál es la solución a la informalidad? Formalizar a Ujú. todos. Y entras en una descripción tautológica de las cosas que es Ujú. absolutamente hueca, absolutamente vacía. La solución a la informalidad es formalizar a todos. No estás diciendo nada, ¿no? Con Ujú. un statement así. Lamentablemente, gran parte de la discusión está por ahí, está entrampada en eso. Y lo que ha sucedido también con la discusión es que nos hemos llenado de buenas intenciones que no necesariamente han llevado a buenos resultados, ¿no? Cuando la informalidad comenzó a suceder y comenzó a darse, comenzaron a surgir diversos marcos regulatorios, marcos legislativos que facilitaban el camino hacia la formalización. Las típicas leyes de micro y pequeñas empresas que simplificaban la formalidad y ponían tasas más bajas a la formalización. Ahí hay que decir dos cosas. Uno, ¿cuántas MIPES se han acogido a estos regímenes MIPES? Respuesta, muy pocas. O sea, no hay take-up, como se dice en el inglés. Primera cosa. Pero segundo, una vez que existen estas legislaciones para las MIPES, piensa en una MIPE que está ahora registrada ante SUNAT y paga pocos impuestos por ser una MIPE. ¿Cuáles son sus incentivos para crecer? ¿Qué incentivos tiene esta MIPE para el Ujú. crecimiento económico? Y la respuesta es que ninguno, porque si crece después va a tener que cambiarse al régimen general y va a tener que pagar más impuestos. Entonces, estas políticas de regímenes MIPE, regímenes especiales y tal, pese a estar bien intencionados, resultan haciendo más daño que bien porque condenan a la economía al enanismo. Eso es importante tenerlo. Me llama la atención el término que se usado por esta charla, ¿no? De población vulnerable, ¿no? Muchos pueden no saber a qué se refiere uno con población vulnerable, o sea, qué grupos son, y sobre todo en esta pandemia, ¿no? Quiero decir incidencia en esta Bueno, pandemia porque son los que más han sido afectados en esta pandemia y sería bueno decirlo, ¿no? Que quienes no conocen sepan quiénes se enmarcan dentro de lo que se entiende como población vulnerable, Hugo. y es una buena manera de cerrar esta charla, porque quisiera ya cerrar con esto. Y es, justamente la pandemia nos ha puesto sobre la mesa esta alta vulnerabilidad que tenemos en el país. Nos habíamos enfocado durante mucho tiempo en el combate a la pobreza. Ujú. Y 20 años atrás teníamos 50% de personas viviendo en hogares pobres. 2 años atrás, antes de la pandemia, ya teníamos 20% de personas viviendo en hogares pobres. Y era un gran logro. Pero resulta que varios de esos nuevos no pobres eran vulnerables. ¿Qué significa vulnerables? Que estaban en riesgo de volver a la pobreza frente a o como resultado de algún shock, algo intempestivo, Ujú. como por ejemplo ha sido esta pandemia. Y entonces ahora resulta que ese 20% de personas viviendo en hogares pobres en el Perú pasó a ser 30%. En muy poco tiempo, en el tiempo de la pandemia nada más, la pobreza subió de 20%. ¿Y es por qué? Porque había ese segmento bastante amplio de hogares vulnerables, de hogares que si bien estaban por encima de la línea de la pobreza, con cualquier choque podían caer debajo de la pobreza. Y es lo que ha sucedido. Hoy tenemos 30% de hogares debajo de la línea de la pobreza, pero los que están por encima, digamos, un poquito por arriba de la línea de pobreza, todavía son vulnerables. Están en riesgo de caer en pobreza en caso pasen más problemas. Y por eso es que hay que seguir trabajando.
Ujú. Ese es un poco Buenas noches. Muchas gracias. Gracias, Hugo. Muy didáctico gusto. todo lo conversado esta noche y esperamos Gracias. pues en otra oportunidad. Muchas gracias en nombre de la Bueno. Sociedad Secular Humanista del Perú y hasta una próxima oportunidad. Hasta luego. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, nos vemos también en un próximo evento. Ya saben, pueden compartir esta transmisión y la grabación en la página. Cuídense mucho.